Este es uno de los pueblos más lindos para vivir y uno de los más representativos del departamento de Risaralda, rodeados por el campo, por café, por montañas y mucho color. Un lugar donde incluso se han grabado muchas de las novelas más importantes del país y sin lugar a duda un pueblo con mucha, pero mucha historia. Bienvenidos a Marsella. Hoy me acompañarán en una nueva sección a descubrir las maravillas que hay en Colombia. Y como una de las cosas más bellas que tiene son sus pueblos, y hoy vamos a descubrir uno de los que sin duda alguna para mí es uno de los más mágicos. Marsella es un pueblito que queda a 2 horas de Manizales, la ciudad de donde soy. Así que tendremos que atravesar carretera para llegar, pasando por pueblos como Chinchiná, La Estrella, El Trébol. Un viaje muy tranquilo y muy lindo que sin duda alguna les recomiendo hacer. Este es Marsella, un pueblo que tiene más de 160 años de historia y más de 17.000 habitantes. Es un pueblo con raíces cafeteras antioqueñas, siendo un gran atractivo por toda su cultura cafetera y habiéndose convertido en uno de los patrimonios de la humanidad declarado por la UNESCO, siendo un pueblito que se ha conservado por el paso del tiempo por su color y su cultura. Pero ¿qué es lo que hace tan especial este lugar? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Ahora nos encontramos en el parque principal, que para darles un poco de contexto, que por las colonias españolas los pueblos acabaron teniendo este tipo de organización. Un parque central con una iglesia principal y una estructura gubernamental, cosa que es muy fácil apreciarlo en estos pueblos. En Marsella el parque es bastante bonito, es un lugar muy pero muy tranquilo, con bares, comercio, lugares para comer, sentarse, comerse un heladito y como no, una majestuosa iglesia, donde todos los que son creyentes vienen a reunir. Y a primera vista algo de lo que más se ven son dos cosas, y la primera son ancianos, pasando tiempo, disfrutando del parque. Invitar a la gente a que venga a disfrute Marsella, es un pueblo tranquilo, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y hay sitios emblemáticos como nuestra iglesia que tiene más porte de catedral que de iglesia. Y también familias, niños corriendo, jugando, disfrutando del sol, de una buena comida, de un heladito. Un lugar pero que muy tranquilo. Ahora, muchos reconocerán este lugar porque es bastante conocido, porque es donde se han grabado muchas de las novelas más famosas del país, como Doña Bella o Las Hermanitas Calle, que son novelas que han sido muy emblemáticas para el país. Ahora, aquí mismo en el parque se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de cualquier pueblo, y mucho más en este, y es precisamente la Casa de la Cultura. Y no puede llegar uno a Marsella y irse sin conocer la Casa de la Cultura. Temas en el caso de la Casa de la Cultura, que es un monumento nacional por su forma de ser, su forma de la estructura de la colonización antioqueña. Hoy en día restaurada en los años 80, porque estuvo golpeada por la vejez, entonces logramos restaurarla. Con la llegada de la Casa de la Cultura llegó el desarrollo a Marsella. Ahí nació todo lo que ves. Porque es que aquí hay muchas cosas increíbles. Y sin duda una de las cosas que convierte a este pueblo en uno muy alegre. Un lugar donde puedes descubrir toda la historia del pueblo, con fotografías, esculturas. Sinceramente, este es un lugar donde la historia sí hace muy presente. Hay millones de vasijas, herramientas, incluso camisetas de fútbol que demuestran toda la historia que ha tenido este lugar. Pero también es un sitio maravilloso, pues muchos de los niños vienen acá a recrearse y aprender nuevas habilidades. Hay clases de ajedrez, hay clases de danzas, hay clases de pintura. Es un sitio que sin duda alguna es muy enriquecedor para este pueblo, pues permite vernos no solo la historia de este lugar, no solo la transformación que ha tenido la humanidad, sino que también es un espacio de diversión para que los jóvenes de este pueblo puedan ser felices. Para mostrarles cositas que me sorprendieron, está una lápida bautismal, un ajedrez gigante, cámaras fotográficas súper antiguas y herramientas que son bastante viejas, pinturas que han formado parte de la historia, un lugar que verdaderamente no me alcanza este video para contarles todas las maravillas que puede contener. Ahora, recorriendo sus calles es sin duda alguna muy evidente que es un pueblo lleno de color, de alegría, de magia. Es un pueblo donde las casas están perfectamente en un buen estado, están pintadas de formas muy bonitas, donde se nota en sus calles como eran antes los pueblos, llenos de color, llenos de vida, alegres, casas demasiado pintorescas, que se vuelven sin duda alguna algo que enamora a primera vista. Ahora, pasando por otro de sus lugares emblemáticos, tenemos el Jardín Botánico, y como dato curioso, es un lugar que tiene 5 hectáreas, y para ponerlos en contexto, el Jardín Botánico de Medellín tiene alrededor de 13.
Así que no es un lugar pero para nada pequeño. Y es que es un sitio muy interesante de recorrer. Tiene el Puente de la Esperanza sobre una quebrada que es súper bonito. Ahora, este realmente es un lugar muy mágico, es muy pacífico, es demasiado tranquilo. Y aparte es un lugar que está muy bien pensado porque cuenta con 6 estaciones para que todas las personas que vienen y visitan puedan recrearse de la mejor manera. Tiene un lugar dedicado a la ciencia, otro lugar dedicado a las plantas, otro lugar dedicado a la recreación. Tiene el Parque de la Ciencia, donde hay un montón de tecnología, donde principalmente se nos muestran 7 módulos interactivos de energía renovable, fenómenos físicos y mecanismos ecológicos sumamente interesantes. Por ejemplo, algo que yo nunca había visto era un panel solar térmico, que sirve precisamente para eso, para transformar la radiación del sol en energía, y es algo que no había visto y que acá lo pueden encontrar. Y por este lado tenemos una torre hidromecánica, o sea, realmente en este lugar hay cosas muy interesantes. La creación del jardín botánico como un parque, digamos, cultural, como homenaje a la reserva, digamos, porque hay siempre una cantidad de plantas ahí, unas que fueron creciendo y otras que fueron introducidas o traídas para conservarlas ahí en el jardín botánico. El jardín botánico llegó a tener en el año 50.000 visitantes de universidades de la región. También tiene un área social donde todas las personas pueden venir, reunirse, hacer picnics, comer alguito, estar un poco más tranquilos, que aparte cuenta con un museo y una sala de espejos que, aunque no pudimos entrar, nos cuentan que es un sitio bellísimo. Sin duda alguna es un sitio de demasiada paz, es un sitio rodeado de naturaleza, es un sitio que es perfecto para venir a conectar, para venir a sentirse otra vez parte de la naturaleza, respirar un poco de aire fresco, ver animalitos, poder conectar con todo eso. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante era ver este camino de hormigas, que fue sin duda una experiencia muy curiosa, porque además había visto tantas hormigas llevar a su hormiguero su comida. Y es que es un sitio que sin duda alguna se deja sorprender por todas las maravillas que puede tener. Vimos pasar ardillas, vimos búhos, vimos un montón de animales que sin duda alguna lo dejan a uno con una experiencia muy grata de este lugar. O sea, es un sitio que en verdad vale la pena venir. Sin duda alguna me atrevería a decir que es una de las maravillas de este. Ahora, continuando por el recorrido, las personas la verdad son muy amables. La gastronomía acá es deliciosa y sin duda alguna se desenvuelve en un pueblito espectacular. Ahora, para las personas que viven acá, la verdad, la vida no está tan mal. Tienen varias escuelas de grados primarias, tienen 2 colegios para bachilleratos, para fomentar la educación. Tienen varios parques y lugares recreativos donde las personas pueden venir a pasar el tiempo. Incluso es un pueblo donde se suele fomentar mucho el deporte, con canchas, gimnasios en parques. Incluso a las afueras del parque tienen un lugar con varias piscinas para la recreación y práctica de las personas. Al punto de apoyar tanto el deporte en el pueblo, que un gran ciclista como Kevin David Castillo es de acá de Marsella. Y aunque por estos lados del deporte suele ser bastante bueno, es verdad que en el ámbito de salud el pueblo se queda un poco corto, pues cuenta con solo un hospital, que sinceramente no llega a ser para cosas muy complejas. De hecho, hablando con varios habitantes, en la mayoría de los casos las personas acaban siendo trasladadas a Pereira, porque la atención que logran brindarles acá no es la mejor. Entonces acaba siendo mejor llevarlos a lugares más especializados y que les brinden una mejor atención. Incluso que las personas tengan que trasladarse a Pereira para varios asuntos médicos realmente es muy común. Y pasando a algo muy importante, y es la economía del pueblo. Al final es la parte con la que el pueblo se mueve. Y es que para mí es un misterio que muchos de los pueblos se mueven precisamente de 2 cosas: es el turismo y la parte del campo, tanto agrícola como ganadera. Y es que la mayoría de los ingresos y los trabajos que hay en Marsella precisamente es de fincas de café y plátano, que es una de las principales fuentes de economía del pueblo. Y muchas personas acá acaban precisamente trabajando en fincas, recogiendo café, como guadañadores, y gran parte de los ingresos vienen precisamente de acá. Con Marsella, el café nace en Marsella de su propia fundación, porque como ella es colonizada o creada o descubierta por una familia del oriente antioqueño, en unos límites entre el Peñol y Marinilla, Antioquia, en una vereda llamada El Chocho. Entonces ellos mismos trajeron la semilla de café, y esa semilla de café la sembraron aquí en la vereda Valencia, anteriormente llamada vereda La Pereza, por la familia Pineda, que aquí están los muchachos Pinedas, que están como don Álvaro Pineda, Álvaro Toro Pineda, toda esa trayectoria de Pinedas forman parte de la familia de los colonizadores. Aunque también gran parte del turismo es muy fomentado en la zona, con restaurantes, lugares emblemáticos. Es más, en épocas de temporada es muy común llegar a ver gringos por acá. Y como en todo, también hay comerciantes, meseros, carniceros, farmacéuticos. Pero pues es indudable que gran parte de la economía de este lugar es gracias al campo. Y no puede llegar uno a Marsella y irse sin conocer la Casa de la Cultura, sin tampoco ir a conocer el cementerio que tenemos. Es un parque cementerio muy bonito. Ningún cementerio es bonito, pero valga la pena que este cementerio es muy bonito, dado el diseño arquitectónico que tiene, porque es en gradas, vos lo conocés. Y la pasadita por el jardín botánico tampoco hace falta.
y la avenida aquí a Maya 18 a tomarse un gran tinto, un gran café, servidos por los que saben de café y de los mejores cafés, también sería un pecado no pasar por este negocio. Ahora, continuando con el recorrido, y es que todo lugar tiene su parte linda, pero también su parte... Y como en muchos lugares, una de las más densas de este pueblo es claramente la galería. Y aunque realmente es pequeño y realmente tampoco un pueblo se puede contar como algo inseguro, sí da una sensación similar a la galería de Manizales, pero a mucha menor escala. Frutas, comercios, ropa, carne. Es muy similar tanto en lo bueno como en lo malo. Calles dañadas, basuras. Aún así, no lo siento tampoco como uno de los lugares más peligrosos que hay para visitar. De hecho, para muchos es una de las mejores opciones en cuanto a comer. Pero un dato que ahora sí es mucho más denso es que uno de los más grandes narcotraficantes y paramilitares que ha habido en nuestra era, que se le atribuyen muchas, pero muchas masacres y un poder que lo hacían claramente un hombre digno de temer, viene precisamente de este pueblo. Y te estoy hablando de alias Maca, uno de los jefes del bloque Central Bolívar y una figura clave en todo lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Lo que da mucho que pensar, pues de que un pueblo tan lindo y pintoresco haya nacido un monstruo como él, realmente deja un sinsabor de boca. Incluso en varias entrevistas se ha mostrado como grandes asesinos, como el asesino de Risaralda, han hecho parte de la historia más macabra de este. Y terminando con este recorrido, realmente es un pueblo muy, pero muy completo. Para mí queda más que claro que realmente es una de las maravillas que tiene este país y uno de los pueblos más mágicos, con una comunidad muy unida, un pueblo con mucha cultura, un color cafetero muy valioso y muy completo, un pueblo del que cualquiera debería venir y disfrutar. Pero ahora tú, déjame saber qué me faltó comentar por Marsella y qué cosas te hubiera gustado que hubiera mostrado. Los leo en los comentarios. Y este fue nuestro recorrido por Marsella. Y con esto, el final del primer video de esta sección, donde recorreremos los pueblitos más bonitos de toda Colombia. Y nos vemos con un próximo video.